Jóvenes, buenos días. Les presento la solución de la actividad de la semana 21 sobre el cálculo de la medida de tendencia central de la encuesta realizada por cada uno de ustedes con respecto al tráfico y cómo afecta esto a nuestra salud emocional y física. Dentro de esa encuesta que ustedes realizaron a sus padres, una de las preguntas era ¿cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Aquí las respuestas recuerden que fueron diversas. Algunos utilizaban 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y media, 5 horas. Esa información fue reunida en una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados, donde hemos hallado el número de intervalos, el rango y la amplitud que tiene cada uno de esos intervalos. Aquí la tabla ya está organizada. Había quedado pendiente la clase pasada. Aquí ya le brindé la información. Entonces, para poder hallar las medidas de tendencia central de esta tabla, debo preguntarme primero de qué tipo de variable estoy hablando. Y como vemos, estamos hablando de la cantidad de horas. Y mis resultados son números, son datos numéricos. Por lo tanto, estoy hablando de una variable cualitativa. Y como vimos en el video explicativo que se les envió, si la variable es cuantitativa, yo debo hallar la media, la mediana y moda, pero para datos agrupados, porque estoy trabajando con intervalos. Entonces, para eso, vamos a hallar en primer lugar la media aritmética, en donde necesitamos como dato principal la marca de clase. La frecuencia absoluta son los valores que ya fueron presentados en la tabla anterior que se mostró. Entonces yo voy a generar siempre esta tabla, como les decía en el video explicativo. Esta tabla me va a servir mucho para poder aplicar la fórmula. En esta tabla yo tengo como datos ya presentados anteriormente la frecuencia absoluta. Lo que debo ahí completar es la marca de clase y la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. La marca de clase se halla sumando los extremos del intervalo. 0,5 más 1 es 1,5 y dividido siempre entre 2, que sería 0,75. En este otro intervalo la interpretación es la misma. 1 más 1,5 es 2,5 y siempre dividido entre 2 sería 1,25. Y así con cada uno de los intervalos. Sumas y divides entre 2. Sumamos intervalos y dividimos entre 2. Y vamos a encontrar todas las marcas de clase. ¿Cómo puedo observar que la marca de clase está correcta? Porque la diferencia entre las marcas de clase debe ser la misma. O sea, avanza de 0,5 más 0,5 más 0,5 más 0,5. Siempre avanza en una misma cantidad. Muy bien, pero yo necesito para mi fórmula la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Es lo que voy a hacer aquí, multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces multiplico 6 por 0,75, obtengo 4,5. El siguiente intervalo, 2 por 1,25, obtengo 2,25. Y así voy a multiplicar cada par de frecuencia con marca de clase. Al multiplicar cada uno de ellos, finalmente lo que voy a hacer es sumar la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta y voy a obtener la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Esta sumatoria me va a servir a mí para poder reemplazar en esta fórmula. Entonces, una vez hallada, diría que la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase es 215,75 dividido, la línea aritmética dividido, entre el total de datos. El total de datos vendrían a ser 64. Recuerden que habían encuestado ustedes a 64 padres de familia. Al dividir voy a obtener 3,37109, que al redondear voy a obtener 3,37, porque necesito trabajar con dos decimales. Como el decimal que se va a eliminar después de 7 es menor a 5, simplemente se elimina y no deja nada al anterior. Y ya hay la media aritmética. Ese resultado debió haberle salido a ustedes. Y ahora vamos a hallar la mediana. Para hallar la mediana necesito la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, en mi tabla debe aparecer, ¿qué cosa? La frecuencia acumulada, que está aquí, y la frecuencia absoluta. Las tres primeras columnas de mi tabla, esta parte ya está resuelta en la tabla anterior. Es la misma, los mismos datos voy a copiar nada más. Lo que voy a completar es esta parte de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo hallo la frecuencia absoluta acumulada? El primer dato de la frecuencia absoluta simplemente se copia a la acumulada. Y luego voy a ir sumando de forma zigzag, por eso se le llama acumulada, porque lo voy acumulando de uno en otro. 6 más 2, 8. 8 más 7, 15. 15 más 2, 17. 17 más 0, 17. 17 más 5, 22. 22 más 16, 38. 38 más 15, 53. Y 53 más 11, 64.
siempre el resultado final debe ser el total de datos que yo tengo. Pero recuerda que la mediana es la mitad de los datos. Es por eso que debo hallar primero la mitad de los datos. 64, que es el total de datos, entre 2 es 32. Quiere decir que mi marca de clase, ¿dónde se va a encontrar? ¿Dónde está 32? En este intervalo. De aquí está 32, hasta el número 38. No puede estar anterior porque aquí está solamente hasta el 22. Aquí continuaría 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, hasta el 38. Aquí está 32. ¿Por qué lo identifico? Porque este valor o estos datos de esta fórmula van justamente a ser extraídas de este dato, de esta columna que está aquí, por eso está remarcada. ¿Quién es mi límite inferior? Sería 3,5, que lo vamos a ver ahorita en el siguiente PPT. ¿Quién es n entre 2? N ya dijimos que es el total de datos, que es 64, entre 2, 32. Este valor va a ser 32. Menos la frecuencia acumulada, ojo, menos 1 significa anterior. Esta es la frecuencia acumulada. La anterior sería la que está aquí arriba, 22. Por eso dice la anterior. La frecuencia acumulada sería 16. Y el ancho de la clase sería 0,5, porque avanza de 0,5 y 0,5. Muy bien, entonces al reemplazar nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? 3,5 más 32 menos 22 entre 16 por 0,5. Muy bien, al resolver sería 32 menos 22, obtengo 10, entre 16 por 0,5, baja 3,5 y divido 10 entre 16 y obtengo 0,625, multiplico 0,625 por 5 y obtengo 0,31 y a esto le sumo el 3,5 y obtengo 3,81. Ya hay la mediana. Este valor debió haberle salido en el dato de la mediana. Y finalmente vamos a hallar la moda. Para la moda yo necesito la tabla, simplemente la inicial, la que ya tenía como dato. ¿Y quién es la moda? Recuerden que la moda es el valor que más se repite, es decir, de mi frecuencia absoluta solamente voy a buscar el dato mayor. De todo esto el mayor es 16. Entonces mi moda va a estar aquí. ¿Por qué lo encierro? Porque de aquí va a salir toda la información. ¿Qué información? Por ejemplo, triángulo 1 y triángulo 2. ¿Cómo voy a hallar triángulo 1 y triángulo 2? Dice que el triángulo 1 es la frecuencia absoluta menos, recuerden que el menos 1 significa el anterior, menos el anterior, es decir, 16 menos 5, aquí está. El triángulo 1 sería la frecuencia absoluta menos el anterior, que es 5. Es decir, el triángulo 1 va a valer 11. El triángulo 2, ¿quién es? La frecuencia absoluta menos el posterior, porque dice más 1, el que sigue, es decir, de 16 menos el posterior, que es 15. Entonces obtengo que el triángulo 2 vale 1. Entonces triángulo 1, 11 y triángulo 2 es 1. Lo que voy a hacer es reemplazar aquí. ¿Quién va a ser mi límite inferior? El que está aquí, 3,5. El ancho de la clase, ¿de cuánto en cuánto avanza? De 0,5, de 0,5. Muy bien, al reemplazar vamos a obtener la información y vamos a reemplazar. Límite inferior, como ya les dije, 3,5 es el que está al inicio, más el triángulo 1, ya lo vimos que era la resta de la marca de clase entre la anterior, 16 menos 5 es 11, y ahí está, el triángulo 2 es 16 menos el posterior, menos 15, 1, por el ancho de la clase, que es 0,5. Muy bien, continúo, diría 11 más 1 es 12, el resto copia igual, resuelvo 11 entre 12 es 0,92 y lo multiplico por 0,5, 0,46 más 3,5, en la moda sería 3,96. Muy bien, ese es el resultado de haberle salido. Y los otros gráficos, las otras tablas eran más sencillas porque si identificamos eran variables. ¿Qué tipo de variables eran? Si estoy hablando de problemas de estrés, dolores, es una variable cualitativa. Entonces, según esa variable que debo hallar, solo la moda. Y recuerden que la moda es el valor que más se repite. En este caso, la frecuencia absoluta del mayor sería 50. Diría entonces finalmente que la moda vendría a ser el problemas de estrés en este problema. Ese sería en la pregunta número 3. En la pregunta 4 también nos decían qué cosa dejas de hacer por pasar tiempo en el tráfico. La tabla que ustedes habían organizado también es la que está aquí. Y me pregunto qué tipo de variable es. Si mis respuestas son palabras o son letras, es una variable cualitativa. Por lo tanto, debo hallar la moda. Y como ya les dije anteriormente, la moda es el valor que más se repite en la frecuencia acumulada. En la frecuencia absoluta, perdón. En este caso sería 40. El mayor es 40, por lo tanto la moda será pasar tiempo con mi familia.
Y finalmente la última pregunta era: ¿qué medidas tomas para sobrellevar el principal impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? La variable, si mis respuestas son letras, deporte, actividades, descansar, entonces mi variable también es cualitativa y debería hallar solamente la moda. Y la moda es el que más se repite. En este caso, de la frecuencia absoluta, el mayor dato es 48, que sería descansar. Por lo tanto, la moda será descansar. Muy bien, jóvenes, entonces espero que eso les sirva para que realicen la retroalimentación y puedan observar ustedes las dudas o las equivocaciones que han tenido y puedan corregirlo. Muy bien, muchas gracias.